propusimos el poder convocar a miradas distintas, experiencias distintas, que pudiésemos ir construyendo una propuesta de cómo ser también un dinamizador de la economía local. Y pudimos contar con el compromiso de Raúl, de Paola, Carolina, que hoy no nos ha podido acompañar, que desde el inicio, desde las primeras conversaciones, se entusiasmaron con la idea de que podamos proponer algo así. Cada uno traía experiencias distintas, diferentes enfoques y sentíamos que había concretamente una oportunidad de sumar una mirada y encontrábamos que en la bibliografía tampoco no había mucho escrito al respecto. Había muchas reflexiones, muchos foros, decíamos, oye, ahí hay una oportunidad, hay un insumo, no estamos partiendo evidentemente de cero. Y también reconocíamos que había varias experiencias de diferentes empresas que estaban intentando permanentemente construir un conocimiento, construir una propuesta, al igual que gobiernos subnacionales, gobiernos regionales, etc. Entonces, había una oportunidad de colectar el aprendizaje que se estaba generando de diferentes actores públicos y privados. Había literatura internacional y entonces nos dijimos, en un año lo hacemos. Entonces nos pusimos unos planes bien ambiciosos de tiempos y conforme entramos, digamos, en el análisis y la búsqueda de información, etc., las oportunidades se seguían multiplicando, ¿no? Y esto está tomando forma, pero claro, está tomando más tiempo. Los debates eran intensos, así que fuimos avanzando al punto que hemos llegado al día de hoy y lo que sentimos es que hemos aprendido mucho en el camino de las reflexiones y hemos podido acuñar no solamente este concepto del desarrollo territorial y la minería, reconociendo lo que ha sido el crecimiento económico y lo que ha podido proveer, digamos, como contribución la minería en los territorios, que además diferentes estudios, diferentes especialistas también han podido corroborar desde su propio análisis, sino que había la necesidad de incorporar en el debate, en los conceptos, en las propuestas y en las acciones, un esfuerzo deliberado por construir, fortalecer, recuperar institucionalidad y cohesión social. Sentíamos que el desarrollo no se puede medir solamente por crecimiento económico, la evidencia estaba a la mano, y que era necesario construir una propuesta con una mirada siempre multiactor, que le pedimos, que le sugerimos a los diferentes actores para que esta gobernanza territorial pueda ir mejorando en estas capacidades territoriales y que podamos alcanzar ese desarrollo humano y sostenible donde todos estamos de acuerdo. El tema es el cómo. Y eso es un poco la propuesta que hemos ido construyendo. Insisto, creo que la gran aspiración es seguir promoviendo el debate, es seguir promoviendo la reflexión conjunta. Nos hemos cuidado mucho de no estar pensando en que hay una receta mágica para resolver todos los problemas, de ningún punto de vista, pero sí que hay una reflexión que colecta la experiencia de muchos en el Perú y otros lugares, de empresas que están liderando procesos en diferentes territorios y de gobiernos subnacionales que están liderando también procesos y que sentimos que hay una oportunidad concreta de sumar en la colaboración, en cómo abordamos los desafíos y alcanzamos esas oportunidades cuando somos capaces de aprender colectivamente a colaborar y permanecer en el tiempo, perseverar en el tiempo, hasta que vamos logrando que esas capacidades van cada vez alcanzando una meta superior hacia esa sociedad que rápidamente estamos de acuerdo. Y acá termino, tuve una oportunidad de estar conversando con un grupo de estudiantes en una universidad nacional y hacíamos un análisis, hicimos un ejercicio, un taller de varias horas de cuál había sido el desarrollo regional y dónde estaban los problemas. Y cuando decidimos listar los problemas, nos costó 20, 30 minutos, la lista de los problemas eran rápidos, ¿no? Y cuando decimos, bueno, ese es el punto de partida, el punto de llegada, igual, 20, 30 minutos estaba el punto de llegada, ¿no? Entonces, si está claro cuáles son los problemas, si está claro dónde queremos ir, ¿dónde está el desafío? Bueno, nos quedó corta las 3-4 horas en definir cómo pasamos de A a B. Ahí es donde creo que hay necesidad de propuesta, hay necesidad de seguir trabajando de manera conjunta con diferentes miradas y construir
esa mirada de país que tiene que estar, según lo que nosotros hemos aprendido, con un componente muy importante de colaboración, esa mirada público-privada, donde en el compromiso perseverante podemos ir mejorando nuestras capacidades y alcanzar ese desarrollo humano y sostenible. Como bien dices, muchas veces esto no está sistematizado, o sea, la gente lo conoce pero no está sistematizado. Una reflexión que nosotros hacemos los economistas también, hasta hace 30 años no había ningún libro sobre economía minera. Los clásicos nunca hablaron de economía minera, y es por ciertas condiciones que tiene, pero esto hay que hacer el esfuerzo y sistematizarlo. Está escrito, aplicado de manera más general en varios textos disponibles a nivel internacional. Hay muchas sistematizaciones de casos individuales de desarrollo local o regional, pero el desafío acá era vincularlo con una actividad relevante como la minería en muchos lugares del Perú, que muchas veces está puesta en el debate público, en un debate público no descargado de tensiones, y un tema además del cual con Darío hablábamos hace muchos años, ¿no? Dando vueltas cómo podemos poner en un marco de conjunto todas estas inquietudes, reflexiones, ensayos, experiencias particulares que tienen muchas empresas o que algunos que estamos metidos en el tema de desarrollo hemos intentado por un lado o por otro, pero con la dificultad de no llegar a cuajarlo de manera más integral. Yo vengo del municipalismo, yo he empezado hace 30 años trabajando con gobiernos locales y he estado muy cerca de esa potencial enorme que tiene lo local, que uno puede ver más directamente los resultados positivos o negativos de la acción que se puede hacer desde el sector público. Así que nos embarcamos en esta aventura, que ya entrando un poco más al contenido del libro, ¿no? Partía como de dos grandes constataciones que están fuertemente vinculadas. Los espacios territoriales, los espacios locales donde se desarrolla minería en el Perú en los últimos 20 años han recibido un montón de dinero. El libro, la cifra que hemos adoptado en el libro es algo más de 65.000 millones de soles. Hay otras estimaciones que hablan de más, otras de menos, pero de igual, todas son miles de millones de soles, y las constataciones que nos enfrentamos frente a esa cantidad de dinero es que efectivamente lo que en el libro se llaman los distritos mineros han desarrollado, han mejorado sus indicadores. En el libro se trabaja pobreza, desigualdad y desarrollo humano, pero no de la manera notable que esperaríamos con respecto a los distritos no mineros. O sea, la diferencia no es lo suficientemente relevante para la cantidad de dinero que se ha invertido, no solo vía Cano, sino el resto de inversión pública y la propia inversión social que hacen las empresas. Y la otra constatación es que a pesar de esos esfuerzos y de esa cantidad de dinero, recordemos que el canon hace 20 y pico años fue la gran apuesta para tratar de generar un ambiente positivo alrededor de la minería, los conflictos sociales en los distritos mineros siguen siendo numerosos, cada vez más irreductibles en términos de sus posibilidades de solución. Entonces, el libro tiene un primer capítulo de diagnóstico donde hay bastantes números para corroborar lo que estoy diciendo. No me voy a meter en esa parte porque creo que no es lo que importa ahora. Y después de constatar ese diagnóstico, nos preguntamos cuáles han sido las respuestas que hemos aplicado frente a ese problema en los últimos 20 años. Y hemos intentado varias cosas, y la mayor parte, y esas cosas no han resultado por lo menos como nos los propusimos, ¿no? Primero, la propia herramienta del canon y las regalías, pensando que poniendo dinero la situación iba a ser positiva en términos de desarrollo y de licencia social. Segundo, desarrollando todo el sistema institucional y ambiental, porque muchas de las demandas en esos conflictos tienen que ver con temas ambientales, aunque después las actas de acuerdo no lo reflejen. Y entonces hay que reconocer que en el Perú en los últimos 20 años también, o los últimos 15 años, ha habido un desarrollo fuerte de la institucionalidad ambiental y las herramientas para evaluación ambiental. Tampoco ha producido los resultados que esperábamos.
La siguiente herramienta largamente aplicada son las mesas de diálogo como respuesta a los conflictos, muchas veces tardía, pero a pesar de la cantidad de esfuerzo y de horas hombre que muchos, sociedad civil, sector público y sector privado ponemos en las mesas de diálogo, no producen los acuerdos y la convergencia de voluntades que se espera de ellas. La propia inversión social de las empresas, hay casos donde es muy importante esa inversión social que se hace además del canon. Y la pregunta es cuánto logran sumar esos recursos unos con otros para producir los resultados esperados, los enormes esfuerzos y la cantidad de recursos que se ponen en desarrollo de capacidades, porque la otra hipótesis fue, lo que pasa es que los gobiernos subnacionales no tienen la capacidad de conducir su propio desarrollo, hay que meter plata en formación de capacidades. Y no produce los resultados que esperamos, los funcionarios son volátiles, se mueven y al final las instituciones siguen siendo débiles. Entonces, la última respuesta ha sido, entonces hay que hacer reformas en el Estado, reformas en la gestión pública más estructurales que permitan que esas instituciones desarrollen los desempeños que esperamos de ellas. Y tampoco resulta. Entonces, frente a esa constatación, nos dimos cuenta que poner dinero no es lo que está, no es la solución, no está mostrando ser la solución. Y ahí es donde comienza a aparecer la noción de desarrollo territorial. ¿Desarrollo territorial como qué? Desarrollo territorial es un proceso de cambio en el territorio a partir de las propias potencialidades de ese territorio. Y esas potencialidades sin duda incluyen la minería en estos distritos mineros, pero no es solo la minería. Y probablemente parte de la clave ha sido que no hemos prestado suficiente atención, que lo que hay que construir en esos territorios durante los 30, 40, 50 años que la minería permanece de ellos, es una economía más diversificada que incorpore la agricultura, la ganadería, los servicios, el comercio, el transporte, en muchos casos el turismo, que le dé oportunidades de inclusión a porciones más grandes de la población del territorio, que no ponga todas sus expectativas solo en los recursos que puede aportar la minería. Pero además ese proceso es clave de construir de cara a la posminería, porque la minería no se va a quedar eternamente en esos territorios. La otra constatación o la otra noción importante asociada al desarrollo territorial es las potencialidades del territorio, solo del territorio donde opera la minería. Resulta que muchos de esos distritos solitos, tomados como circunscripción político-administrativa, no ofrecen el suficiente potencial de futuro como para construir esa economía más diversificada. Y esas oportunidades solo aparecen cuando miramos al distrito minero en una estructura territorial mayor, mejor vinculada a los mercados urbanos, mejor vinculada a otros municipios que pueden ofrecer potencialidades complementarias. Entonces también el desarrollo territorial es un proceso, como se dice, multiescalar en la literatura técnica, ¿no? Tiene que abarcar distintas escalas de territorio donde se hacen operaciones que permitan que esas potencialidades desemboquen. Y lo tercero que es clave es, ese desarrollo no es solo infraestructura, porque muchas veces la mirada pública en estos 20 años ha estado enfocada que si ponemos infraestructura se va a producir como por arte de magia el desarrollo. Es un conjunto de intervenciones, muchas de las cuales no tienen que ver con ese hardware duro y puro que es la infraestructura, sino con la construcción de capacidades de otro tipo, capacidades más elaboradas, más intangibles, que hacen que los territorios puedan sostener los procesos de desarrollo. Y entonces ahí viene la siguiente constatación que el libro hace y que creo que es la clave de la cuestión. Para hacer desarrollo territorial se necesita construir gobernanza territorial. Y gobernanza territorial es construir las capacidades del propio territorio de hacerse cargo de sus procesos de desarrollo. Y ahí es donde hemos podido poner en juego mucha de la experiencia acumulada por los cuatro en nuestros propios desarrollos profesionales, porque la gobernanza territorial es un proceso de construcción de capacidades y capacidades sobre todo de colaboración, de suma de esfuerzos y de recursos entre todos los actores del territorio. Eso es un proceso que tiene sus pasos que van desde el relacionamiento y el reconocimiento de la existencia del otro como actor en el territorio, la construcción de espacios de diálogo a través de los cuales construir confianza entre los actores, que ese es un tema clave, una carencia clave hoy día en los territorios peruanos. La desconfianza y la falta de cohesión social en el territorio es enorme y esa es una gran barrera contra procesos de colaboración y de suma de capacidades y recursos.
de tal manera que a través de la confianza podamos aspirar a tener instituciones que podamos compartir. Instituciones en la definición de la economía institucional. No significa mesa de diálogo, no significa municipalidad. Instituciones en términos de valores comunes, en la capacidad de ponernos de acuerdo y de llegar a objetivos compartidos. Esa escalerita al cielo, como la suelo llamar yo, es un proceso que hay que recorrer. No se recorre de la misma manera en todos los territorios. No, algunos territorios pueden estar más avanzados que otros, pero hay que recorrer esa escalerita para que un territorio tenga la capacidad de adoptar una visión compartida, que es la base para el desarrollo territorial, de construir una coalición entre sus principales actores que sostenga esa visión compartida, de ahí desarrollar los mecanismos que permitan ejecutar la agenda que resulta de esa visión compartida, jalar los recursos de financiamiento, no solo del territorio, no solo CAN o los recursos de la empresa, jalar al gobierno nacional, que muchas veces es el paquidermo más difícil de mover, que ofrece cosas en mesas de diálogo que no cumplen, jalar recursos de cooperación que está situada fuera del territorio y sobre todo un gran actor ausente en todos estos procesos, la academia, o lo que prefiero llamar el sector del conocimiento, las universidades regionales, las ONGs que juegan un papel, pero no un papel suficiente de suma de esfuerzos, una serie de consultoras o de capacidad de consultoría que está creciendo en el Perú para proveer instrumentos y capacidades para gestionar estos procesos. Todos esos actores tienen que sumar para construir una capacidad desarrollada, una capacidad elaborada, una capacidad no existente previamente para que los territorios obtengan la capacidad de ser líderes o responsables de su propio desarrollo. El desarrollo no va a venir del gobierno nacional, el desarrollo no va a venir de la empresa privada que se asienta en el territorio. La empresa privada pasa a ser un aliado de esos procesos, no un vecino, un aliado, es mucho más fuerte que eso. ¿Cómo hacer esos procesos? Ahí viene la cuestión, la clave de nuestras discusiones largas con Darío. Las cosas que han estado haciendo, el menú de actores que componen un territorio, no han sido las apropiadas para construir esos procesos de sumatoria de recursos y capacidades. Y entonces aparece una noción clave en el libro, que es los roles de los actores. Hemos puesto mucho énfasis en decir que los roles de los actores tienen que cambiar, tanto del sector público, y el sector público no es un bloque de hielo. Una cosa es el sector público nacional, externo al territorio, pero que es la clave en términos de volumen de recursos que puede aportar, y esos recursos llegan desarticuladamente, tardíamente, y otra cosa es el sector público del territorio, sea gobierno regional o gobiernos municipales, con todas las limitaciones que ellos tienen, pero que tienen que asumir el liderazgo porque ese es su papel. El otro gran actor es el sector privado, y el sector privado tampoco es un bloque de hielo. Sector privado tenemos la gran empresa privada que en algún momento llegó al territorio, no es propia de él, pero se convierte en un vecino de larga duración del mismo y por lo tanto tiene que convertirse aliado. Y tenemos todo el sector privado chiquitito generalmente que existe en el territorio, desde la agricultura familiar hasta en lugares donde hay pequeñas ciudades asociadas puede haber un empresariado local que tiene que jugar un papel en esa sumatoria de esfuerzos. La sociedad civil es el ciudadano, la ciudadanía organizada y activa, son las organizaciones sociales de base y son también todas las organizaciones de segundo y tercer piso que muchas veces son las que intermedian en los procesos de diálogo y nuevamente la academia, el sector del conocimiento. Todos estos actores tienen que jugar roles distintos y ahí un rol clave es el del sector privado mayor y esa es una de las posturas principales del libro. Si el gobierno local no tiene las capacidades o no tiene el liderazgo, no nos vamos a sentar a llorar. El sector privado mayor como el minero y otros, agroexportación, gran turismo, generación eléctrica, forestación, muchas empresas privadas mayores con capacidades enormes llegan a los municipios y resulta que la municipalidad es muy débil, que el gobierno nacional no actúa. ¿Qué papel pueden jugar esas empresas mayores? Lo que con Darío llamamos catalizar. Es decir, convertirse en activador, en promotor de capacidades, en promotor o activador de procesos, no para sustituir las capacidades locales, sino para desencadenarlas y ayudar a que se desarrollen progresivamente a través del proceso de conjunción de capacidades. Esto suena muy largo como proceso de reflexión, pero ahí hemos tratado de poner el material que pensamos que es mínimo
para que los actores involucrados tomen en cuenta, no como bien dijo Darío, un recetario, pero que estén las piecitas de un cajón de herramientas que hay que poner en juego, y en cada caso habrá que ponerlo en juego en función de las capacidades de partida de uno u otro territorio. Eso como mirada general. De repente ahora es mejor pasar a las recomendaciones específicas que tiene en su capítulo final del libro, ¿no? Pero creo, como tú bien planteas, que no solamente es la minería, hay una serie de actores que tienen que interactuar, y tienen que interactuar pensando en el desarrollo territorial. Eso es fundamental. Otro concepto importante es, esto no es un producto talla única. Cada caso es un caso, y lo que se tiene son los elementos para analizar y de alguna manera armar el muñeco para cada caso, que creo yo también es importante puntualizarlo. No es un modelo talla única. Cada caso es un caso, y estos son los criterios que se pueden usar para promover el desarrollo territorial. Y sobre todo, no se produce por arte de magia. Tiene que ser el producto de la conjunción de voluntades de los actores del territorio. Bien importante también, o sea, no es arte de magia, no se da por arte de Berli Berloque, o sea, hay que tener la voluntad de hacerlo para llevarlo adelante. Sumamente interesante. El libro plantea una serie de recomendaciones que desarrollan estos roles de los actores, y profundizamos un poco en ello. En el caso del sector público, ¿no? Normalmente ha habido siempre mucha expectativa en el territorio, en los espacios donde se desarrolla la minería, que cumplan un rol en deficiencia de lo que ha estado sucediendo. Los espacios donde se desarrolla la minería en nuestro país son espacios del territorio que al parecer se dejaron pendientes, ¿no?, en el tiempo en tanto llegaba la inversión minera. Y se generó una expectativa de que todos los problemas se van a solucionar cuando llegue la mina. Y claro, eso como diagnóstico lo sabemos todos porque genera una expectativa enorme en la población. Entonces, uno de los temas que nos parece relevante es apostar no iniciar, digamos, la actividad del Estado en la gestión del conflicto, sino más bien en la prevención. Y parte de la prevención del conflicto implica, en esta mirada del territorio, cuáles son esas condiciones, ¿no?, que debería tener la población en la mirada de prevención para que finalmente pueda ser mucho más viable la actividad minera. Y claro, lo que tenemos es una realidad, es que no se ha hecho un trabajo desde presencia del Estado, y si uno lo identifica con este término permanentemente, no hay presencia del Estado ahí donde está la minería. En realidad sí hay, está la autoridad local. El tema es que no han llegado los servicios, no ha habido una adecuada gestión pública que realmente genere desarrollo en los ciudadanos que viven en esas zonas. Entonces, lo primero es una mirada de prevención que permita efectivamente atender las demandas y que genere el camino que permita además luego la viabilidad de la minería. Teniendo en cuenta que no estamos en esta situación ideal porque no se parte de cero, ¿no?, también proponemos el que se cuente con en esa medida con un trabajo, un fortalecimiento de capacidades para una adecuada gestión social y gestión de la conflictividad emanada producto de las expectativas que tiene la población. Me acuerdo que como parte de estos procesos de discusión que teníamos y análisis con los colegas hace probablemente 2 años, ¿no?, conversando con Darío, siempre me recalcó algo, ¿no?, y es la certeza que hay en el territorio, ¿no?, donde va a llegar la minería, es que definitivamente va a haber contaminación, ¿no? La población siente que de todas va a haber contaminación. O sea, ya por hecho viene y se va a haber contaminación, y las incertidumbres es si mejoraremos, digamos, habrá bienestar, mejoraremos nuestra calidad de vida, tendremos mejores servicios. Esa es la incertidumbre. Y sobre eso es lo que finalmente trabajas en el territorio. Por lo tanto, si la expectativa, ¿sí?, ya la certeza es que va a haber contaminación, entonces ya hay una mirada, pero la expectativa es que finalmente llegue el desarrollo. Y si no llega lo que ellos esperan,
va a haber conflicto, porque es el mensaje que se ha transmitido desde los diferentes niveles de gobierno en nuestro país. Entonces, si no llegan con el hospital, no llegan con la posta, no llegan con el colegio, y claro, viene la inversión privada y dice, pero eso no es mi rol. Y dependiendo también de los capitales, ¿no? Cómo viene, digamos, la línea del sector empresarial que finalmente asume. Entonces, ¿qué es lo que proponemos? Proponemos una política nacional de diálogo y gestión de conflictos sociales, ¿sí? Pero con un énfasis muy fuerte en la prevención. Y si bien es cierto, ustedes me podrían señalar y nos podrían decir, pero esa política de diálogo y gestión de conflictos, por ahí hay algo que se está haciendo probablemente. Sí, hay esfuerzos desde los diferentes niveles de gobierno, sobre todo el gobierno nacional, de gestionar el conflicto. ¿A través de qué? De mesas de diálogo, que como mencionó Raúl, no necesariamente surten efecto, porque los compromisos que se plantean en esos espacios, y está en el libro precisado, no entran al presupuesto, no entran a la planificación nacional, y por lo tanto los compromisos se quedan pendientes, generando doblemente reacción de la población. Entonces, tener realmente una política nacional que mire prevención y que mire la gestión. Y esto en el marco de un sistema nacional que garantice su implementación. ¿Eso qué significa? Que no solamente tenemos que mirar la prevención y la gestión del conflicto como responsabilidad de la Presidencia del Consejo de Ministros, como lo es hoy. Eso tiene que ser un sistema que articule los ministerios, los gobiernos regionales y los gobiernos locales, de tal manera que se funcione como un equipo que llegue al territorio. Lo que vemos en la práctica es que en el territorio, de repente el alcalde, por obviamente la representación que tiene, y en el momento que hay un conflicto se pone del lado de la ciudadanía. Y al final comenzamos a ver de la población. ¿Por qué? Porque es parte de la legitimidad, digamos, que él tiene que ganar. Pero si manejamos esto en el marco de una política y con un sistema, con funciones, con roles y con incentivos que permitan además que esto se pueda implementar, creemos que podría ser un salto importante. Obviamente esto va a implicar, ¿no?, fortalecer todo el proceso de articulación interinstitucional, no solamente entre instituciones, sino multinivel, a nivel regional y local, así como compartir información. Hay mucha información que se tiene a nivel nacional que nos podría dar las alertas necesarias, inclusive, ¿no?, de manera previa, pero no se utiliza, no se comparte, los sistemas no están interconectados, la información no se socializa y por lo tanto esto permitiría un mejor trabajo de prevención. Y lo segundo, digamos, a lo que le hemos puesto mucho énfasis también, es a contar con una política nacional multisectorial de desarrollo territorial. Como ha mencionado bien Raúl, es necesario mirar el desarrollo del territorio. ¿Sí? Y el territorio, y parte de las discusiones y los análisis que hemos tenido en diferentes espacios, además, porque creo que es importante compartir con ustedes que muchos de los temas que están puestos en el libro han sido socializados en desayunos de trabajo, en reuniones, para poner sobre la mesa estos temas a discusión. Y siempre nos quedamos con que el territorio y la circunscripción del distrito, de la región, de la provincia. Y en realidad, porque es el imaginario que se tiene. Cuando hablamos de territorio, no estamos hablando de esa circunscripción jurídico-administrativa, ¿no? Porque muchas veces cuando uno mira en el campo, la mirada de territorio es mucho mayor a esa circunscripción administrativa. Entonces ahí es donde entra el conflicto. A mí me toca llegar solamente a mi circunscripción, al distrito, al área de impacto directo, de influencia directa, cuando en realidad la apuesta, cuando hablamos de una política nacional multisectorial de desarrollo territorial, es también la construcción desde las otras miradas de todo lo que implica el territorio. Entonces, el planeamiento tiene que ser con enfoque territorial, mirando cuencas, mirando otro tipo, ¿no?, de temas vinculados al territorio.
así como la articulación de recursos. Hoy la asignación de recursos está dada también por circunscripciones político-administrativas y no está dada en un esfuerzo mayor de mirar el territorio como una unidad también, un espacio más amplio que solamente los límites de los distritos, provincias y regiones. Por lo tanto, importante esta discusión, análisis y definición respecto a la necesidad de tener esta política de desarrollo territorial multisectorial, donde los diferentes sectores entran a participar activamente, convocando y de manera participativa. Raúl ha hecho énfasis, y también Darío, y el libro se centra también en que esto es imposible hacerlo desde solo el nivel de gobierno o solo el nivel de empresa. No, eso se tiene que trabajar colectivamente, de manera participativa, porque de lo contrario, y hay un concepto que yo siempre acuño, digo, digamos, repito, es el tema de la apropiación. Yo no puedo creer ni formar parte de algo probablemente de lo que no formé parte de la construcción. Y cuando hablamos de desarrollo, tenemos que formar parte de esa construcción colectiva en este espacio de territorio, con visiones conjuntas, con apuestas conjuntas, y a eso debería abocarse esta construcción de una política nacional multisectorial de desarrollo territorial. Bueno, ahí me quedo en esta parte de las recomendaciones al sector público. Gracias. Pensaba en los inicios de Antamina, cómo ya hace 25 o 30 años se hablaba de todo el corredor que implica Antamina, y cómo se logró hacer de alguna manera una coordinación entre ellos y generar una voluntad para hacer un desarrollo conjunto por todas las municipalidades, por ejemplo, que estaban ahí, ¿no? Y como bien decíamos antes y lo mencionaba Raúl, hubo la voluntad de hacerlo, o sea, no fue que por arte de Birli y Bloque se pusieron de acuerdo, sino que comenzaron a conversar entre ellos, se promovió la conversación y salió la posibilidad de un desarrollo conjunto de todo el corredor que implicaba el desarrollo de este gran proyecto para el país. Pero también hay casos, y creo que es en la misma empresa, donde se hizo toda una propuesta de desarrollo y cuando se propuso surgió algo. Preguntaron, ¿y mi 10%? Entonces, eso creo que también hay que tenerlo en cuenta en este tipo de desarrollo, pero creo que es importante mencionar todas estas cosas y plantearlas, porque son las que se van a encontrar cuando se tenga la voluntad de desarrollar. Asumir que desde el comienzo, desde antes de mover una maquinaria minera, hay que vincularse con los actores del territorio y construir conocimiento sobre esos actores y a partir de esa relación construir poco a poco relaciones de confianza, invertir en la construcción de relaciones de confianza, y eso necesita un tiempo largo porque parte del gatillador de esta publicación es que en general todos sentimos que los actores públicos son los que más fallan. Tenemos el actor nacional que está insuficientemente presente, no ahora, sino históricamente, y eso, el resultado es la acumulación de brechas. Pero también el propio actor público local muchas veces no tiene las capacidades para asumir el liderazgo que debería asumir. Entonces, esto parte de la base de que la empresa puede jugar, ante esas ausencias, un rol activador en el inicio de los procesos, no resignarse a que el gobierno nacional no está presente y el gobierno local es malo. O sea, yo desde la propia lógica de hacer sostenible mi actividad puedo jugar un papel para desencadenar procesos, para construir capacidades que permitan que esos aliados en el futuro puedan ser mejores aliados que lo que pueden ser hoy día. Entonces, una cuarta recomendación, hay que poner esfuerzos en construir capacidades de liderazgo y de acción colectiva a nivel del territorio. Y eso no es hardware, eso son capacidades intangibles. Inversión en los actores, inversión en la organización de los actores, inversión en la construcción de institucionalidad local. No significa que eso tiene que hacerse solo con los recursos de la empresa. Hay recursos de cooperación, hay recursos que rodean a los territorios que muchas veces no se articulan a los objetivos de desarrollo que se han planteado. Lo siguiente, sus propios recursos de inversión social, alinearlos a la estrategia de desarrollo del territorio, a la agenda de prioridades del territorio. Como dijimos en el proceso, un territorio organizado, un territorio que asume su desarrollo, es un territorio que es capaz de proponerse objetivos compartidos. Esa agenda de objetivos compartidos, todos los recursos disponibles del sector público y del sector privado
tienen que ir en dirección de sostener esa agenda. Muchas veces las empresas privadas ponen un montón de dinero en inversión social en función a sus propias lógicas, a sus propios criterios, a sus propios indicadores, y la inversión pública va por su lado y no suman los suficientes resultados en favor de la calidad de vida de la gente. Otra recomendación: una empresa privada mayor, muchas veces global, tiene un capital relacional mucho mayor que el que puede tener el alcalde de un distrito. Es para incidir en el gobierno nacional, para incidir en otras empresas privadas, para incidir en la universidad regional, para incidir en la cooperación internacional. Hay que poner en juego ese capital relacional para ayudar a que el territorio amplíe su tablero. Si lo dejamos todo en manos del alcalde, inclusive del propio gobernador regional, no van a poder jalarse hacia el territorio todas las capacidades y recursos que están presentes en el entorno. Y por último, el tema de los proyectos. Es un tema en que las empresas se han involucrado mucho, obras por impuestos, APPs, ahora está apareciendo esa fórmula del PROG que ha propuesto el MEF para proyectos multipropósito. Las empresas lo están explorando porque solo da la posibilidad de hacer intervenciones como multiobjetivo, multidimensionales, que se ajustan mejor al concepto de desarrollo territorial, pero no encontramos contrapartes suficientes en el sector público, en los municipios, en los gobiernos regionales. Hay que seguir invirtiendo en el desarrollo de capacidades de identificación, priorización, preparación y ejecución de proyectos, porque eso es clave. Proyectos no solo de infraestructura, proyectos de desarrollo en general es clave como herramienta para estos procesos. Entonces, hay un conjunto de recomendaciones que buscan capitalizar las capacidades diferenciadas que pueden ofrecer las empresas a los territorios, capacidades a las que muchos de los territorios mineros no pueden acceder solos, y que una empresa privada mayor puede ayudar a jalar esos recursos hacia los territorios. Y en el caso del sector del conocimiento, poniendo énfasis en las universidades regionales, en todas las regiones del país hay por lo menos una universidad pública regional, además de que en muchos casos universidades privadas. 3 recomendaciones claves: acercarse a los territorios. La mayor parte de las universidades regionales están enclaustradas en la capital del departamento. La mayoría, hay universidades en provincias de los departamentos, pero la mayoría están enclaustradas en la capital del departamento y limitan su misión a la formación de profesionales, muchas veces de insuficiente calidad. Entonces, hay que acercarse a los territorios, hay que buscar mecanismos para salir de la capital regional e ir hacia las provincias donde hay actividades económicas relevantes, porque ahí la universidad puede jugar un papel que hoy día no está jugando. Segundo recomendación: sistematizar experiencias. El sector del conocimiento tiene la posibilidad que a veces los que estamos en la cancha no tenemos, que es aprender de la experiencia, sistematizar ese aprendizaje y devolverlo a los operadores. Muchas empresas mineras, cada una está recorriendo su propio camino, descubriendo la realidad, y muchos municipios están repitiendo cosas que otros municipios ya se equivocaron. La academia puede jugar el papel de tomar distancia y sistematizar experiencia para producir conocimiento. Ahí una propuesta concreta que hace el libro es la formación de observatorios de desarrollo territorial en las regiones que permitan recoger información y construir evidencia que informe procesos futuros. Y la última recomendación: generar conocimiento, pero no solo conocimiento académico a través de tesis, conocimiento, metodologías, herramientas, instrumentos que sirvan para la gestión de los procesos de construcción de gobernanza territorial. Hay mucho conocimiento internacional, hay conocimiento de primera mano en el Perú que no está suficientemente sistematizado. Producir guías, ayudar a que los actores del territorio desarrollen capacidades para gestionar procesos de diálogo, procesos de construcción de consensos, procesos de gestión y formulación de proyectos. Ahí la academia tiene un papel para unirse más a la demanda del territorio y no seguir encerrada en los muros de las universidades. Y ahí una propuesta concreta que algunas universidades están intentando es la creación de centros de investigación, pero de investigación aplicada a las necesidades, a la demanda de los procesos de desarrollo en los territorios. Algunas universidades de provincia están pensando en esto, no saben muy bien cómo hacerlo, las restricciones de uso de los recursos no los ayudan mucho, pero hay una ventana de oportunidad para que las universidades tengan un rol mucho más activo, imbricado con las necesidades de los procesos de desarrollo en el territorio. El concepto que traemos en el libro de gobernanza territorial como la manera
de fortalecer esas capacidades, tiene que entenderse como un proceso que requiere resiliencia, persistencia. No es un proceso lineal, es un proceso zigzagueante, por muchos momentos esquivo, y que tiene que permanecer en el tiempo no de manera individual, sino de manera colectiva. Es un proceso que requiere una voluntad y una decisión de varios actores. Y allí tenemos una gran oportunidad, sentimos, cuando en esta generación de conocimiento de la que hablamos, es reforzada por esta idea, estos símbolos de hacia dónde queremos llegar como sociedad, en vez de reforzar la idea de cómo estamos divididos en los territorios. Muchas veces le damos énfasis a la división. Cuando hay un desencuentro entre los actores del territorio, sean públicos, sean privados, sea sociedad civil, le ponemos muchas luces a esas diferencias y a esas discrepancias. Y eso es lo que llama la atención. Pero digamos, ese es parte del diagnóstico, ese es parte del punto de partida. Pero ¿cómo haríamos para darle visibilidad a lo que queremos ser punto de llegada? ¿Cómo vamos formando esa idea colectiva hacia dónde queremos ir y le damos visibilidad a los procesos que suman, que multiplican y no solamente a los procesos que están dividiendo? ¿Cómo pasamos de la dicotomía a la conexión? ¿Cómo deliberadamente pasamos de la dicotomía a la conexión entre actores? Porque creo que nadie va a estar en desacuerdo. Los desafíos y las oportunidades que tenemos como país y como territorios pasan por nuestra capacidad colectiva de colaborar y persistir en la colaboración. Todos sabemos el dicho famoso, divide y vencerás, pero la verdad es que nos dejamos dividir. Y ahí es donde hay una propuesta muy fuerte en el libro. El libro lo que dice, a ver, decídete a colaborar, a pesar de que los indicadores te digan, oye, no, mejor sospecha, mejor duda. No, colabora, insiste, porque el otro camino ya está probado y no nos ha llevado a donde queremos llegar. Es bien importante enfatizar eso porque creemos además que mientras más actores relevantes que forman opinión, va a ser más factible que en colectivo vayamos construyendo esta idea y esta visión común de los roles que nos toca y cómo lo llevamos a la acción. Y pasamos del diagnóstico a la acción colectiva, perseverante, persistente. La apuesta del libro es el sector privado puede jugar un papel para que en ese vacío no resignarse a que los actores públicos son insuficientemente capaces y más bien colocarse al centro y jalar a los otros actores usando sus capacidades diferenciadas para que poco a poco desarrollen las capacidades de cumplir su propio papel. No es reemplazar al sector público, es activar al sector público y a las capacidades de la sociedad civil para que le reclame al sector público, primero local y luego nacional, de cumplir su papel. Cuando analizamos los roles de los actores en el territorio, se menciona la academia, ¿no? Y Raúl ha mencionado bien estos retos del sector del conocimiento. Y el sector del conocimiento no está presente en estos espacios en la mayoría de los casos. Y cuando está presente, probablemente está presente, no necesariamente tiene un aporte activo, digamos, en estos espacios. Entonces, ¿qué rol esperamos, qué rol proponemos que tenga el sector privado? Como dice Darío, que no se canse. No importa, se invita y ese día no hablará, lo volveremos a invitar. Y se volverá a sentar y poco a poco. Y seguro que invitaremos a otros sectores porque a veces también hay algo que es importante en los territorios. Cuando hablamos de sector privado, la mirada automáticamente es a la gran empresa que está en el territorio. Pero no se mira al sector privado mediano y pequeño. Entonces, inmediatamente la gran empresa es la que tiene que mover, tiene que convocar. Entonces, esa gran empresa, probablemente, en este caso, la empresa minera, ¿no?, aquella que tiene significancia en el departamento, también generar este espacio de convocatoria con los medianos y pequeños. Porque lo que pasa en el territorio no solamente lo mueve la gran empresa, lo mueve también un porcentaje, son parte de medianos y pequeños. Entonces, no cansarnos en el proceso, ¿sí?, donde probablemente el sector público tiene vaivenes, tiene demandas, tiene denuncias la autoridad y está siempre ocupado, inclusive el propio gobierno nacional,
ocupado en varios quehaceres. Entonces, ¿cómo no persistir, no caer, no perder ese aliento en el proceso? Y por eso hay un énfasis importante en el libro, en este rol del sector privado como oportunidad para poder contribuir en la construcción de este proceso de desarrollo, donde cada uno aporta y sobre todo los ciudadanos se sienten identificados también. Hay esfuerzos que se están dando, lo ha mencionado Carlos, el caso de Crecer en Moquegua es un caso que hemos mirado y que varios han también explorado y analizado. Ha tenido bastante atención de la cooperación internacional incluso, y se ha sistematizado varias experiencias allí, aprendizajes que otras regiones también van colectando. Pero creo que un mensaje importante para nosotros, y que es el propósito del libro, es seguir fomentando esta reflexión por tenemos que llevarlo a la acción. No podemos seguir en el diagnóstico, de eso estamos llenos. Tenemos que llevarlo a la acción. Y tenemos que aproximarnos con sentido de urgencia, pero también con paciencia, porque este proceso es un proceso, como hemos dicho, donde hay que perseverar, pero tenemos que empezar ya. Y tenemos que permitirnos aprender en el camino. No va a ser un diseño único en el que todas las cosas van a estar previstas y no vamos a tener sorpresas en el camino. Tenemos que permitirnos aprender colectivamente, porque es eso, no es el aprendizaje de uno de los actores. Todos tenemos que ir fomentando ese aprendizaje colectivo y perseverar. Nosotros creemos, y hemos hablado bastante como sector minero, de la inmensa oportunidad que es el portafolio que tenemos pendiente. Tenemos un portafolio por más de $50.000 millones, 47 proyectos, que siguen siendo portafolio y siguen siendo proyectos. Deberían ya estar aportando en su inversión y en su producción, seguir aportando al país. Y sentimos que parte de la razón es que no hay un consenso de ese gran potencial que tiene la minería y de esa forma en la que la minería puede seguir aportando a las regiones, a los territorios y al país. Entonces ahí hay un poco un llamado a construir un consenso, a construir una idea común de que efectivamente necesitamos colectivamente poner el hombro para que se genere ese consenso y que no estemos solo visibilizando las discrepancias, sino empecemos a festejar esos pequeños grandes pasos que logramos hacia adelante y cómo los replicamos y cómo los escalamos y cómo logramos tener una narrativa positiva, una narrativa que genere ilusión. Tenemos muchas regiones que todavía son exportadoras de talento y exportadoras de capital. Regiones que no logran sostener a su talento y su juventud termina migrando. Sabemos, digamos, ese proceso lo vemos todos los días. La mayoría de los que estamos acá probablemente venimos de diferentes partes del país. Y los territorios, ¿cómo se van a desarrollar si es que no retienen su talento? Porque si exportan permanentemente su talento, les cuesta más. Y si los recursos económicos que se generan permanentemente se exportan porque no hay reinversión. Conversaba con una persona que ha invertido en una de las regiones toda su vida, ha heredado el negocio de sus abuelos y tiene un pequeño negocio, y yo le preguntaba, ¿estás invirtiendo tú? Yo sé que tu abuelo han invertido aquí, por eso que tienes el negocio, pero ¿tú estás invirtiendo aquí? O ese excedente que te genera un poco de ventas más este año o este semestre, ¿dónde lo inviertes? No, se lo invierto en la costa. Si sigue migrando también ese capital, ¿cómo hacemos para desarrollar el territorio? Pero de nuevo, tenemos que construir no solamente esa visión y ese plan, creo que todos estamos de acuerdo que necesitamos un plan, pero sobre todo necesitamos esa acción que nos lleve a empezar a hacer cosas. Entre nosotros también decíamos, uno no aprende a manejar bicicleta por YouTube. O sea, tienes que subirte a la bicicleta, tienes que empezar a andar, ¿no? Y probablemente algunas caídas habrán en el camino, pero hay que hacerlo, pues. Porque, o sea, la oportunidad que tenemos es gigante. Lo hemos dicho muchas veces. El consenso mundial en el Perú significa una gran oportunidad. El consenso mundial es que debemos dejar los combustibles fósiles y tenemos que acercarnos hacia las energías renovables. Ese es el encargo mundial. Es un desafío mundial. Y hay un consenso mundial de que
dejando combustibles fósiles y yendo hacia las energías renovables, significa que ya no vamos a poder transportar la energía en cisternas, ¿no? Combustible, el petróleo va en cisternas, la energía renovable va en cable, y ese cable es de cobre, y el Perú es la segunda reserva mundial de cobre. Entonces la oportunidad está servida. Un amigo me decía, es como tener una cola de 2 cuadras queriendo comprar pan, tener al panadero y tener el horno de pan y no querer prenderlo. No podemos aprender colectivamente a hacer pan. Es solo intentando, ¿no? Solo haciendo. Entonces la propuesta del libro es esa. La propuesta del libro es, venga, acá hay un aprendizaje, hay una sistematización, hay muchos que han colaborado, diferentes miradas. ¿Cómo hacemos para llevarlo a la acción? ¿Cómo hacemos para sentirnos todos orgullosos de que podemos realmente capitalizar esa inmensa oportunidad que tenemos como país y sentimos que la minería puede seguir siendo esa gran contribución? ¿Cuál es nuestra responsabilidad individual cuando nos venden? ¿Compro o no compro? ¿Y qué posición tomo? Esa es una responsabilidad bien grande. A nivel individual, a nivel colectivo, a nivel institucional. ¿Sí? Y yo trasladaría un poco esa pregunta a cada uno. ¿Compro la dicotomía o la desafío? La respuesta, digamos, vamos a compartir acá entre los colegas, pero la respuesta nuestra que propone el libro es: no compres la dicotomía. No compres la dicotomía. Desafía la dicotomía. Porque no es cierto, no tiene evidencia. Y creo que ahí hay una inmensa oportunidad de darle, como decíamos, la visibilidad a la evidencia de que es en la colaboración, es en la suma, es en la multiplicación. Es en agricultura sí, turismo sí, pesquería sí, minería sí, sí. Ya, ¿cómo hacemos para que esto sea sinérgico? Esas preguntas no se hacen. La pregunta que le hacemos es, ya, a ver, ¿y tú le vas a pegar primero o te vas a dejar pegar para que luego tú respondas? Esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿cómo hacemos para que todo vaya sumando? Para que, como hemos dicho, las potencialidades del territorio generen dinámicas sostenibles. La minería, por su naturaleza, genera corredores económicos. ¿Sí? Esos corredores económicos, porque estamos conectando la sierra, la parte alta de nuestro país, se tiene que conectar con la costa. La claridad que tiene el gobernador de Lambayeque. Ese mineral tiene que salir por un puerto. No va a salir en avión. Ese corredor es una oportunidad. ¿Cómo hacemos para que se sume? ¿Cómo hacemos para que ese corredor, que probablemente tiene su inversión inicial apuntalada por la minería, se transforme en un corredor también de turismo, también de agroindustria, también? Creo que por ahí, y está en el ejercicio ciudadano, en el ejercicio del conocimiento, cuando la academia le pone justamente ese énfasis, oye, esa dicotomía no es cierta, y comenzamos colectivamente a desafiar la dicotomía, es donde vamos a tener una oportunidad para que luego en la siguiente ronda electoral, en 4 años, o en 8, o en 16, no importa, eventualmente nos vamos a dar cuenta que lo que vende es la colaboración y no la dicotomía. Esa es la esperanza. Y en ese tema, si me permites, Darío, solo complementar con respecto a la primera pregunta que nos hacías, o la primera reflexión, yo creo que parte también para tener y evitar la dicotomía es que necesitamos información. ¿Sí? No hay información. Lo que acaba de mencionar Darío, que tiene un montón de impacto, ¿sí? Porque a varios he visto cómo además les llamó la atención, es el tema de cómo avanzamos en dejar todo lo que es los combustibles fósiles y pasar, ¿no?, al uso, ¿no?, de, por ejemplo, el cobre para todo el cableado. Eso no lo conoce el peruano de a pie. No conoce que tenemos ingentes reservas de cobre y que eso puede generar un salto enorme en el desarrollo de nuestro país. No lo sabe. Y voy a solamente hacer un comentario puntual respecto de política pública, que es parte de lo que hemos analizado también como equipo. Y es que la ciudadanía es la que tiene que jugar un rol clave también. La sociedad civil, decir, a ver, señor, perfecto, usted me dice, mina no, agro sí. Pero ¿y cómo hacemos con toda esa reserva que nos podría contribuir al desarrollo? Nadie dice que no va a haber análisis ambiental, que si va a haber contaminación o no.
Porque parte de esta dicotomía que normalmente se ha generado es porque se asume, ¿sí?, que la agricultura consume menos agua, no contamina, y no es cierto. ¿Sí? Y es parte de la desinformación. Entonces, ahí hay un rol fundamental. Antes de entrar a esa dicotomía es informémonos. ¿Cómo la agricultura contribuye al desarrollo de nuestro país? Porque contribuye. Y cómo la minería contribuye. Y cómo hacemos que eso pueda, esas dos actividades puedan también convivir en el territorio en la línea de la diversificación productiva que se requiere en el territorio. No todos tenemos que estar vinculados a las derivadas de la minería. O sea, yo no tendría por qué ser proveedor de la mina si toda mi vida he sido agricultor y cosecho papa. Más bien, ¿cómo hacer para que esa actividad económica que está atrayendo inversión, mirada, me ayude a tener mejor producción de papa y darle valor agregado para incorporarla a otra cadena productiva? ¿No? Entonces, creo que ahí hay un rol fundamental que cumplen ustedes como espacios de comunicación. No entrar, y discúlpenme que lo diga así abiertamente, pero es cierto, no entrar en la dicotomía, sino entrar a profundizar en la información. ¿Y cuánto dejamos de ganar o cuánto más perdemos por entrar en este blanco y negro que muchas veces nos ponen? Cuando la población se informa y cuando los medios de comunicación están más informados, puedes plantear inclusive esas preguntas de, bueno, ¿y cómo hacemos si solamente nos quedamos con una de las dos? Cuando tenemos, como siempre se ha dicho, unas grandes reservas, ¿no? Tenemos tanto mineral que podríamos aprovecharlo para el desarrollo.